Entonces, sistemas de alcance y control de fuego para tus cañones antinavío. Bueno, cuando llega ese momento en la vida de uno en el que realmente quieres hacer explotar a alguien, pero no tienes un avión y honestamente están un poco demasiado lejos para una granada o incluso un trebuchet, es cuando necesitas sacar la artillería. Ahora, poseer artillería es una cosa. Hacer que realmente golpee algo es otra cosa, y dado que a las personas no les gusta ser explotadas, tienen esta molesta costumbre de moverse para salir del camino, por lo que incluso un simple ensayo y error alrededor de un punto fijo no funciona muy a menudo. Con el tiempo, estas personas también suelen encontrar su propia artillería para intentar contraatacar. Esto es tan cierto en el mar como en la tierra, excepto por una complicación adicional. Cuando pones tu artillería en un barco, es una experiencia muy conmovedora, y una vez que el evento emocional significativo ha terminado, resulta que el barco también está en marcha. Mientras que en tierra, al menos la mayoría de las veces, tu posición sigue siendo aproximadamente la misma, antes y después de disparar tus armas. Y si no lo es, bueno, generalmente algo ha salido muy mal y las artes más finas del cálculo balístico ya no son tu preocupación. Pero cuando el día va un poco mejor, para golpear a tu oponente necesitas dos sistemas básicos: detección de rango y control de fuego. La detección de rango es lo primero importante, porque cualquier cosa que no sea efectivamente un rango de combate cuerpo a cuerpo cuando estamos hablando de barcos, tu proyectil va a caer bastante significativamente bajo la gravedad. Esto es balística básica. Para contrarrestar esto necesitas elevar tu cañón para que el arco descrito por tu proyectil se cruce con el objetivo en lugar del mar, al menos si no eres francés o japonés de entreguerras. Y para hacer esto correctamente necesitas conocer las propiedades de tu cañón y el proyectil, lo cual esperas haber resuelto algo antes de cuando necesites usarlo en combate real, y necesitas saber qué tan lejos está el objetivo para determinar el alcance y así cuánto necesitas elevar tu cañón. El control de fuego es lo siguiente en su forma más básica. El control de fuego solo te dice cuándo disparar de nuevo. En la época de la vela, esto realmente solo tenía que tener en cuenta dos problemas, una vez que se había establecido el alcance, el rumbo y el balanceo. Rumbo, porque a menos que el cañón apuntara directamente al objetivo, los disparos podrían caer delante o detrás del enemigo, rociándolos con agua de mar, pero poco más. El balanceo era crucial porque los cañones estaban fijos a los carruajes, que con suerte se mantenían firmes en la cubierta, por lo que si el barco se balanceaba, entonces a dónde apuntaba el cañón en cualquier momento en el elemento vertical podría cambiar. Y el componente vertical que se impartía a la velocidad del proyectil también podría hacer que fuera más lejos o más corto de lo que habías contado. Si sincronizas el disparo con el balanceo, acertarías al objetivo. Una sincronización incorrecta solo los irritaría. Aunque también podrías aprovechar este efecto. Los barcos franceses y muchos invasores en la era de la vela tendían a disparar en el balanceo ascendente, lo que hacía que sus disparos tendieran un poco alto para cortar el aparejo enemigo. Los barcos británicos y otros más militantes solían disparar en el balanceo descendente, apuntando hacia la parte inferior del casco enemigo, eliminando armas, tripulación y abriendo agujeros cerca de la línea de flotación. Un efecto secundario de un buen sistema de control de fuego es permitirte elegir cuántas armas disparar a la vez y en qué orden. Esto podría permitirte hacer en la era de la vela un costado rodante, un costado completo o algún costado parcial, o cualquier número de permutaciones de estos. Esto, a su vez, te permite controlar el número de variables tanto en ajustar tu propia puntería como en dictar qué tipo de efecto tendrá tu fuego en un enemigo. Ahora, en los buenos viejos tiempos de la era de la vela, toda esta búsqueda de rango y control de fuego se hacía usando el buen viejo cerebro y ojos humanos. Al final del periodo, algunos emprendedores incluso colocaron miras de hierro básicas en sus armas. Esto se debía en gran medida al alcance relativamente corto de estos cañones. En un buen día podrías obtener un alcance de aproximadamente 3 millas si querías pretender ser una versión de mortero con un ángulo ligeramente más bajo, pero en general los rangos de un cañón de 1 milla o menos eran comunes, y la visión binocular de los humanos combinada con un cerebro que es relativamente bueno en balística simple sería suficiente para calcular a qué distancia estaban y cuánto necesitabas dispararles.
Además, generalmente tenías bastantes cañones, por lo que si realmente no estabas seguro, un par de disparos de calibración para ajustar el viejo cerebro no eran un gran problema, por lo que las distancias de compromiso generalmente se producían a unas pocas cientos de yardas. Donde comenzaron los problemas fue con la invención de los barcos blindados, porque un barco blindado necesitaba un cañón más potente para atravesar la armadura. Un cañón más potente también podría enviar un proyectil más lejos, y una de las mejores formas de contrarrestar el proyectil más potente, aparte de simplemente agregar grandes cantidades de armadura más gruesa, era simplemente alejarse más, donde la disminución de la velocidad del proyectil disminuiría la cantidad de armadura que podría penetrar, y así no tendrías que aumentar la armadura tanto para permanecer intacto. El problema con esto es que se encontró con el problema del aparalaje. Desafortunadamente, el aparalaje no era en esta etapa al menos un supervillano de DC, sino más bien una limitación del cuerpo humano. La razón por la que somos bastante buenos para calcular la distancia a las cosas en general se debe a nuestra visión binocular que mencionamos anteriormente. Cada ojo ve una imagen ligeramente diferente, pero ampliamente similar, debido a que ambos ojos miran hacia adelante, pero están a unas pocas pulgadas de distancia. Esto significa que un objeto a cierta distancia parecerá estar en un lugar para un ojo en relación con su entorno y en un lugar ligeramente diferente para el otro ojo. Esto es paralaje. La diferencia de ángulo entre los dos puntos de vista causa un cambio en la ubicación aparente. Cuanto mayor es la diferencia de ángulo, mayor es el cambio. Los objetos que están más cerca tienen grandes diferencias de ángulo. Los objetos que están más lejos lo hacen en menor medida, y nuestro cerebro es capaz de procesar estos basándose en la cantidad de tensión muscular que necesita usar para enfocar los ojos en un objeto particular, resolver las diferencias y así estimar un rango dado. Esto funciona muy bien a unos pocos metros, docenas o incluso cientos. Pero una vez que empiezas a hablar en el orden de miles de yardas o más, para ser honesto, cualquier cosa mucho más allá de 5 o 600 yardas en la mayoría de los casos de las personas, la distancia relativamente pequeña entre nuestros ojos conduce a variaciones muy pequeñas en el ángulo aparente y más allá de cierto punto el cerebro realmente no puede procesar las pequeñas diferencias resultantes con ninguna precisión o significado real. Es por eso que, por ejemplo, la Luna, los planetas, las estrellas, los satélites y la estación espacial parecen estar aproximadamente a la misma distancia sobre nosotros en esta especie de cúpula y a un rango ligeramente más cercano, porque mirar un par de aviones de línea en lo alto del cielo podría dar la apariencia de que van a colisionar, solo para que uno de ellos, aparentemente, se deslice sobre el otro, ya que resulta que en realidad están a varios cientos o varios miles de pies de altura de diferencia. Aplicado a los barcos, la capacidad de la mente humana para juzgar el rango sin ayuda comenzó a disminuir mucho antes que el rango final de las propias armas. Por eso, en 1870, incluso con ángulos de elevación bajos, las armas podían alcanzar de 6.000 a 8.23 kilómetros. Alcanzaron las 10.000 yardas bastante cómodamente en los años 1880 y 14 a 15.000 yardas y en algunos casos más en los años 1890, pero a finales de los años 1890, en la guerra hispano-estadounidense, las batallas todavía se libraban en su mayoría entre 1.000 y 3.000 yardas, y aún aquí, bueno, para ser perfectamente honesto, la precisión era más suerte que juicio. El extremo inferior de este rango en realidad estaba cómodamente dentro de las capacidades de un barco de línea de finales del siglo XVII, aunque, como dijimos, la era de la vela prefería luchar un poco más cerca cuando fuera posible. Hay ejemplos de ese conflicto particular que sucede en el momento justo, que muestran dos barcos con tripulaciones de artillería relativamente decentes disparándose el uno al otro a solo un poco más de 1.000 yardas. Y logrando mínimos o ningún acierto, por lo que se necesitaba una forma diferente de estimar el rango.
simplemente disparar salvas basándose en gran medida en conjeturas y luego intentar corregir en función de las salpicaduras no era muy útil tampoco, ya que las salpicaduras de las salvas estarían sujetas exactamente a los mismos problemas al adivinar su rango que se encontraban al adivinar el rango al barco objetivo en sí, aunque al menos podrías decir si habías pasado por encima o por debajo del objetivo, aunque cuanto era muy difícil de juzgar y, para ser honesto, con las lentas tasas de fuego de las armas pesadas en ese momento, un enemigo que guardaba su fuego mientras desperdiciabas una salva o dos en disparos especulativos a larga distancia, probablemente podría acercarse mientras estabas en el proceso de recargar y luego soltar una salva mucho más precisa sobre ti, mientras tanto a quemarropa. Ahora, desafortunadamente, los ojos humanos realmente no funcionan bien cuando se sacan de sus cuencas, y la hibridación genética con un tiburón martillo es mal vista, por lo que simplemente tener los ojos de un humano más separados no era posible. En cambio, se tuvo que idear una ayuda mecánica, el telémetro. Había dos formas principales de hacer esto a finales del siglo XIX ópticamente y por depresión. La última opción solo era realmente útil en las defensas costeras terrestres, y no tenía nada que ver con el uso de oficiales que tenían una perspectiva especialmente sombría de la vida, sino que tenía que ver con la trigonometría, al menos después de algunos experimentos iniciales que resultaron algo difíciles y poco fiables para obtener sus resultados. ¿Montarías un visor de algún tipo con un rango focal conocido a una altura fija sobre el mar? Luego mirarías el objetivo, enfocarías la vista para poder verlo claramente y leerías la longitud focal del visor y el ángulo vertical que habías utilizado. Esto te daba la hipotenusa de un triángulo rectángulo, así como dos de los ángulos, el ángulo de depresión de tu visor y un triángulo rectángulo, que era la intersección de donde estabas con el mar. Dado que ya conocías la longitud corta del triángulo, que era la altura a la que estaba montado el visor sobre el mar, podrías entonces usar un conjunto de tablas precalculadas fijas para calcular la longitud más larga, que por lo tanto era el alcance. Luego ajustarías por la curvatura de la Tierra, el estado de la marea, y luego dispararías tu arma. Idealmente, el proyectil caería en o cerca del objetivo y podrías comenzar las correcciones. Pero esto solo funcionaba cuando se conocía con bastante precisión la altura entre el observador y el mar. Cuando realmente estabas en el mar, en un barco que estaba balanceándose, inclinándose y que en cualquier momento tendría un francobordo y calado variables, esta información no era posible adquirir en tiempo real, lo que hacía inútil el método. El método óptico prometía mucho más para los barcos en el mar. Este explotaba el mismo truco que nuestros cerebros usan para cálculos de corto alcance, pero debido a ser era mucho más sencillo mover los dos ojos o puntos de referencia más separados. Este aumento en la longitud base entre las observaciones también aumentó naturalmente los ángulos aparentes entre las dos observaciones, y así un objeto más lejano podía ser observado y tener el rango calculado con precisión, porque la diferencia en los ángulos de visión todavía era lo suficientemente significativa para calcular un buen resultado. Obviamente, cuanto más separadas estén las lentes y prismas, y más largo podría ser el rango calculado, y se obtendrían lecturas más precisas en rangos que estuvieran más cerca. Por ejemplo, mucho después en la batalla de Jutlandia se notó que los barcos equipados con telémetros de base más amplia mostraban disparos consistentemente más precisos que los barcos con telémetros más cortos, a pesar de que los rangos en cuestión estaban teóricamente dentro de las capacidades de cualquier sistema. La limitación técnica era la precisión de fabricación, ya que incluso el error más pequeño en los prismas, las lentes, el tubo, los diversos engranajes, etc., se amplificaría significativamente si tuviera que propagarse a lo largo de una longitud considerable, como por ejemplo un telémetro de 20 o 30 pies de ancho. Sin embargo, todavía se necesitaba un humano para operar estos sistemas, y había dos formas principales de hacer funcionar esta tecnología: los métodos de coincidencia y estereoscópicos. El método de coincidencia funciona al tener un prisma óptico muy fino en cada extremo del telémetro, montado por defecto para mirar absolutamente hacia adelante.
Cuando apuntas el telémetro al objetivo, debido a la distancia entre los dos prismas, las dos imágenes que proyectan obviamente están en lugares ligeramente diferentes, efectivamente lo que realmente ves antes de que tu cerebro compense en tu visión normal. En el telémetro de coincidencia, estas dos imágenes se presentan superpuestas una encima de la otra, o en la mayoría de los ejemplos navales, la mitad superior de una imagen se coloca encima de la mitad inferior de la otra, haciendo que las dos mitades parezcan desplazadas, ya que esta diferencia es tanto más fácil para el ojo humano ajustarse, como también más fácil para el cerebro reconocer ligeras diferencias en comparación con dos imágenes completamente superpuestas. El otro método, ideado un poco más tarde, en realidad proyectaba la misma mitad superior de la imagen desde ambos prismas con uno invertido en la parte inferior, ya que se pensaba que quizás este elemento común ayudaría aún más a la alineación. Ahora, el operador tenía que girar un dial compensador que ajustaba el ángulo de una lente que estaba contenida en uno de los brazos. Esto cambiaba el ángulo de la imagen proyectada y, por lo tanto, la movía a través del ocular. El operador continuaría ajustando este dial hasta que las dos mitades de la imagen se alinearan. Esto recrea la misma situación que un telémetro de depresión, excepto que está volteado 90 grados a su lado. Ahora, la longitud base conocida del telémetro es el borde corto de un triángulo de 90 grados, y los dos ángulos en este punto también son conocidos. Uno es obviamente 90 grados, el otro es cualquier ángulo que el dial en la lente compensadora que acabas de ajustar te indica. El uso de la lente compensadora también tiene la ventaja añadida de no tener que ajustar realmente los ángulos de los delicados prismas y lentes en cada extremo del telémetro. Simplemente estás girando una lente engranada relativamente pequeña y bastante prácticamente corregida dentro del sistema mismo. Ahora, utilizando las fórmulas del seno y el coseno, puedes calcular la longitud de la hipotenusa y el borde largo de tu triángulo de 90 grados, siendo este último la distancia al objetivo. Debido a que esta relación es un conjunto conocido de valores matemáticos, se podría conectar un dial engranado simple al dial del compensador, que podría decirte inmediatamente cuál era el rango para el que habías ajustado sin tener que consultar una tabla en un libro. Es por eso que, aunque el sistema en sí solo necesita una única lente de visualización, algunos de los telémetros navales más comunes, como el conjunto Barr y Stroud, que suministró una buena parte de las necesidades de la Marina Real durante la primera parte del siglo XX, incluían una segunda lente de visualización que sostiene este dial de rango para que el operador pueda ver y leer el rango mientras ajusta la vista en el alcance. El sistema resultaría ser relativamente simple y robusto, y los usuarios de cámaras de película de 35 milímetros decentes también estarán familiarizados con exactamente cómo funciona este sistema. Tenía sus debilidades. Dependía de la capacidad humana para unir puntos de referencia comunes y por lo tanto podría confundirse al hacer el contorno del barco muy irregular. De ahí los extraños triángulos que aparecieron brevemente por los barcos británicos en la Primera Guerra Mundial, Y por supuesto, la precisión se basaba en una mano firme del operador y suficiente distancia entre las lentes para que solo un ángulo específico de compensación diera una imagen alineada en lugar de un rango de ángulos similares. Si el tubo en el que todo estaba se expandía o contraía mucho con el calor o el frío, esto también desajustaría las lecturas, ya que cambiaría la distancia base, y por supuesto, la vibración podría desajustar las alineaciones del prisma o hacer imposible distinguir una imagen clara. También, por razones bastante obvias, no era brillante contra objetivos que se mueven rápidamente, que saltan mucho o son particularmente difíciles de rastrear, como los aviones. El método alternativo era el telémetro estereoscópico. Este explotaba considerablemente más el ojo y el cerebro humanos en su función innata que el telémetro de coincidencia, al actuar efectivamente como una forma de ampliar el espacio entre los ojos del observador directamente. Para ayudar en esto, se colocaron marcas idénticas en cada lente en cada extremo del telémetro. Estos funcionarían como referencias. El observador entonces miraría a través de dos oculares, uno conectado a cada lente y prisma, y vería dos imágenes ligeramente diferentes del objetivo.
El cerebro ajustaría automáticamente estas para formar una sola imagen clara del objetivo, como suele hacer el cerebro, asumiendo por supuesto que el operador tenía una visión perfecta. Ahora, las marcas entrarían en juego. Debido a la costumbre del cerebro de emparejar imágenes idénticas alineadas para formar una imagen 3D, el cerebro también intentaría alinear estas marcas en una sola imagen, y el telémetro ahora explotaba un truco que puedes intentar tú mismo. Si tienes dos puntos, uno al lado del otro, en un pedazo de papel, que está separado de manera que un ojo no puede ver el otro punto, como un pedazo de cartón o algo así. Luego acerca el papel lo suficiente a tu cara e intenta relajarte y mirar hacia la distancia. Tu cerebro pensará que en realidad está viendo un solo objeto desde diferentes ángulos y luego proyectará un solo punto a una distancia determinada en la que puedes enfocarte. Puede llevar unos minutos hacer que esto funcione. Ahora, si haces eso con otro par de puntos un poco más separados en el mismo pedazo de papel, los dos puntos proyectados individuales, al enfocarte en ellos, parecerán estar a diferentes distancias. De nuevo, estás engañando al cerebro. En realidad, ambos conjuntos de puntos están en el mismo papel a la misma distancia, mientras que en el telémetro el objetivo está a una distancia que quieres encontrar, y las marcas en las lentes están fijas. Pero debido a este efecto de ilusión, el cerebro fusionará las marcas y las proyectará a una distancia dada, obviamente una distancia falsa. Esta distancia puede determinarse antes de la batalla mediante la calibración del sistema. Ahora, si estas dos distancias aparentes son diferentes, el cerebro puede enfocarse en una o la otra, pero no en ambas, y la que no se está enfocando parecerá borrosa o duplicada, por lo que el operador puede ajustar un dial de compensación similar al telémetro de coincidencia hasta que sea posible enfocarse en ambas marcas, que generalmente son de forma de diamante, y el objetivo al mismo tiempo. Ahora, el alcance aparente de las marcas coincide con el alcance real al objetivo, y utilizando las cifras precalibradas incorporadas en el dial del compensador, el alcance puede determinarse por la cantidad de ángulo que se tuvo que ajustar la lente para que las marcas se enfocaran en el mismo alcance aparente que el objetivo. Este sistema no era vulnerable a romper el contorno del barco con dispositivos dentados. De hecho, hacerlo con este sistema en realidad proporciona más puntos de referencia para que el cerebro calcule, facilitando en ciertos aspectos el alcance al objetivo. Y también puede ser utilizado más fácilmente contra objetivos en movimiento rápido como aviones, ya que puedes simplemente alejar la imagen y luego seguir fácilmente, ya que no se requiere un alineamiento manual de las imágenes. Solo giras el dial para asegurarte de que todo permanezca enfocado. Sin embargo, había desventajas. El operador requería tener una excelente visión para empezar y, por supuesto, constantemente tenía que cambiar entre imágenes enfocadas y desenfocadas, un poco como si alguien constantemente te estuviera golpeando la cara con diferentes prescripciones de gafas cada pocos segundos mientras intentas desesperadamente enfocar un objeto fijo. Comprensiblemente, esto llevaría bastante rápido a una enorme tensión ocular y a una migraña absolutamente insoportable tarde o temprano, aunque algunas personas estaban mejor adaptadas para este rol particular que otras. Al igual que con el sistema de coincidencia, cuanto más amplio es el telémetro, mejores son los resultados, aunque una base más amplia en tu telémetro significaba un campo de enfoque específico más estrecho, lo que a su vez significaba más tensión para el operador. Incluso un operador entrenado necesitaría un descanso después de 15 a 20 minutos de uso constante, asumiendo que estaban en buen estado inicialmente. Debido a que el sistema estereoscópico depende del cerebro y de algunos dedos rápidos para hacer la mayor parte del trabajo duro, era algo más rápido de usar directamente desde la puerta de salida en comparación con un telémetro de coincidencia, asumiendo igual competencia de los operadores, pero sufriría un deterioro en la precisión mucho más rápido a medida que el operador se desgastaba. También era más vulnerable a distracciones que podrían captar automáticamente la atención del operador. Y por supuesto, necesitaba a alguien con un enfoque visual casi perfecto, mientras que el telémetro de coincidencia podría ser utilizado incluso por alguien con gafas de prescripción bastante fuertes, y una vez que se establecía el rango, calcular las correcciones por dial era un proceso simple y constante, al menos mientras estuvieras apuntando a algo como un barco. Entonces, sin importar el telémetro elegido, ahora era posible trabajar
para determinar la distancia al enemigo. Pero eso no fue el final, ni siquiera el comienzo del final, aunque podría ser el final del comienzo de tus esfuerzos contra el enemigo. Era relativamente simple montar un telémetro en un pedestal rotativo que leía los ángulos de un círculo, y esto se podía usar para dar un rumbo al objetivo en relación con el barco. Aunque también se podría usar un dispositivo separado para hacer esto, era recomendable tener este dispositivo montado con, e idealmente encima, el telémetro si ibas a usar una unidad separada, ya que si la diferencia en ángulo sobre un dispositivo que podría tener solo 6 pies de ancho, y uno más grande obviamente podría ser mucho más ancho, podría darte un rango preciso. Entonces, colocar una unidad de observación de rumbo en otro lugar a lo largo de un barco que tenía varios cientos de pies de largo daría un rumbo que era algo diferente al utilizado en las observaciones por el buscador de rango, lo que daría un disparo inexacto a menos que se compensara, lo que añadía una capa adicional y francamente innecesaria de complicación a todo. También tenías que proporcionar un segundo conjunto de ángulos si estabas tomando los datos de un telémetro separado de los cañones. Esto a veces se conocía como el ángulo beta, y era un ligero ajuste que tenía que hacerse en cada torreta para tener en cuenta que el rango y el rumbo eran para el telémetro en sí, mientras que el cañón, como mencioné anteriormente, posiblemente estaba a unos cientos de pies de distancia, y por lo tanto necesitaría un rumbo y un rango ligeramente diferentes, que afortunadamente se podían determinar manualmente o mecánicamente a partir de un conjunto fijo de tablas, ya que la posición relativa de la torreta y el telémetro generalmente no cambiaba de nuevo a menos que algo hubiera salido terriblemente mal, y en ese punto los datos de rango y rumbo probablemente eran lo menos de tus preocupaciones. Por supuesto, podrías obviar esta diferencia montando el telémetro directamente en la torreta, y de hecho muchos acorazados llevaban estos dispositivos. Sin embargo, las torretas estaban considerablemente más abajo que, digamos, la parte superior de la torre del puente o la parte superior del mástil principal, y montar un telémetro en esa posición generalmente era mejor porque, bueno, podías ver más lejos desde un punto de vista más alto y también tendía a estar más cerca del centro de rotación del barco. Por lo tanto, estas posiciones de control de fuego separadas y más altas tenderían a ser los telémetros principales de un barco, al menos hasta que ellos o el principal método de comunicación entre ellos y las torretas quedara inhabilitado. Ahora, por supuesto, podrías estar preocupado de que, bueno, un gran sistema vulnerable hecho de ópticas delicadas podría ser derribado en batalla, por lo que proporcionarías telémetros adicionales. Esto podría tomar la forma de posiciones de control de fuego principales adicionales, o quizás posiciones de control de fuego secundarias que podrían tener un tamaño similar, o quizás un telémetro ligeramente más pequeño repartido por todo el barco, y como mencionamos, muchas torretas de batería principal, y en algunos casos las torretas de batería secundaria, también llevarían sus propios sistemas de telémetro. El tamaño de estos sistemas era en parte una función del peso, porque una vez que alcanzaban tamaños bastante sustanciales, podían pesar bastante, y como hemos cubierto en numerosos otros videos, tener grandes pesos en lo alto del barco hace cosas malas para tu estabilidad, pero también las distancias a las que realmente ibas a operar, en cierta medida, dictarían el tamaño del telémetro que ibas a usar, al menos una vez que se hubiera emitido el lote inicial de telémetros y comenzaran a expandirse en tamaño por razones obvias. Si vas a usar un telémetro para tu batería principal, necesitarás uno bastante grande porque esperas disparar a una distancia bastante larga. Tu batería secundaria, que a menos que seas la base principal, está superada en alcance por tu batería principal, obviamente solo necesitaría disparar a una distancia mucho más cercana, y por lo tanto no necesitabas el gasto o peso de un telémetro extremadamente grande. Podrías arreglártelas con uno más pequeño, y tus baterías antiaéreas estarían disparando aún más cerca, y por lo tanto podrían arreglártelas con un telémetro aún más pequeño. Además, por supuesto, un telémetro más pequeño es más ligero, por lo que puedes tener más de ellos, quizás incluso uno por cada instalación antiaérea principal, o múltiples directores de control de fuego antiaéreo, y al ser más pequeños y ligeros, también podrías moverlos mucho más rápido, lo cual era bastante importante al rastrear un objetivo en movimiento rápido, como un avión. Había y hay muchas formas diferentes de hacer esto. La Marina Real, obviamente, usando telémetros de coincidencia, los alemanes en la Kriegsmarine usando telémetros estereoscópicos en la Segunda Guerra Mundial, y varias otras marinas usando uno el otro, o en el caso de los italianos ambos.
Además de una serie de telémetros de torreta, la distribución de los telémetros de la batería principal puede analizarse observando algunos barcos relativamente conocidos. Por ejemplo, en la clase Bismarck había dos posiciones de control de fuego secundario con telémetros, una adelante y otra atrás, y había la posición principal de control de fuego también con un telémetro que estaba en lo alto del mástil principal, por lo que en realidad tenías tres, aunque las unidades de proa y popa, debido a su posición, no tenían una línea de visión completa de 360 grados y por lo tanto solo podían ser utilizadas para las torretas de proa y popa respectivamente. Pero, como mencionamos, los italianos decidieron que querían usar tanto telémetros de coincidencia como estereoscópicos, por lo que los litorios son un maravilloso ejemplo de cuántos telémetros podrías encontrar en un buque de guerra de la era de los años 30. La clase Litorio en general llevaba un total de 24 telémetros, aunque el Litorio, siendo especial, llevaba 26 en diversas posiciones y obviamente de diferentes tamaños. Había 6 telémetros de 12 metros de ancho ubicados en 3 instalaciones emparejadas o también conocidas como instalaciones dúplex, y cada una de estas instalaciones contenía un telémetro de coincidencia de base de 12 metros y un telémetro estéreo de base de 12 metros. Cada una de estas instalaciones estaba presente en la parte trasera de una de las torretas principales y obviamente había 3 torretas. También tenías en lo que a veces se llama la posición de control de fuego de la tarta de boda en lo alto del mástil principal de la Turia, otra instalación dúplex, esta con una base de 7.2 metros que se instaló en lo que básicamente es el centro de los 3 niveles. También había un telémetro estereoscópico individual de 7.2 metros que se colocó en el nivel más bajo de los 3 niveles, y este aparentemente se usaba para medir la distancia a objetos más generales, a los que el almirante o capitán quería medir la distancia, en contraposición a la artillería de batería principal directa a la que todos los demás que acabamos de mencionar estaban dedicados de alguna forma u otra. Así que con 8 telémetros separados, todos dedicados de alguna manera hacia en calcular el rango para las baterías de armas principales, quizás ahora es un poco más comprensible cómo los latorios lograron alcanzar estrangulamientos y rangos muy precisos casi constantemente durante su tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Es una lástima que la calidad del proyectil significara que la dispersión no fuera capaz de aprovechar el rápido y preciso alcance de que eran capaces. Cada una de las torretas secundarias triples en los Latauras, de las cuales había 4, tenía su propio telémetro estereoscópico de base de 6.3 metros y había 2 sistemas dúplex de base de 5 metros más, así que eso es de nuevo una coincidencia, y un sistema estereoscópico que se montaron en 2 posiciones de control de fuego que estaban diseñadas para controlar la batería secundaria en su totalidad. Había 2 telémetros estereoscópicos de base de 3 metros más en posiciones de control de fuego para los cañones antiaéreos de 90 milímetros, un telémetro estereoscópico de reserva de 3 metros cerca de la base del mástil principal, y 4 telémetros estereoscópicos de base de 2 metros que se incorporaron en directores giratorios para las armas antiaéreas más ligeras. Litorio, como mencionamos, tenía 2 adicionales, que eran telémetros estereoscópicos de base de 2 metros que se pegaron a una de las estaciones de 3 metros en la parte delantera del barco. Sí, eso era mucha óptica. Así que, después de todo eso, ahora tienes el alcance para disparar y el rumbo para entrenar tus armas también. Bueno, excepto que no del todo. Verás, hay otros 2 grandes factores que entran en juego. Uno, el hecho de que todo se está moviendo y la atmósfera. En el período de 1900 a 1950, la última parte no se podía medir significativamente, aunque hacia el final del período se podía leer la temperatura del aire local, la presión, los niveles de humedad, la dirección del viento, etc., con relativa confiabilidad. El hecho simple era que a cualquier distancia significativa, estas condiciones podrían ser completamente diferentes tanto en el objetivo como en varios puntos intermedios. El proyectil también viajaría alto en el aire en un arco balístico antes de descender, y las condiciones a diferentes altitudes también afectarían la trayectoria de alguna manera. También tenías que acomodarte a la curvatura de la Tierra,
Y todo esto significaba que incluso para dos objetivos completamente estáticos, entre estos factores y varias pequeñas inexactitudes en la calibración y fabricación de los sistemas de control de fuego, las posibilidades de un primer golpe eran básicamente nulas, por lo que se requerirían correcciones después de la primera salva, aunque cuánto se veía afectado cualquier proyectil dado por estas condiciones atmosféricas variaría significativamente, dependiendo del perfil del arma y del proyectil en términos de velocidad, masa y ángulo. Un proyectil de 15 pulgadas de alta velocidad que llega en un ángulo poco profundo, por ejemplo, se vería mucho menos afectado que uno de baja velocidad y obviamente más ligero. Proyectil de 11 pulgadas que estaba viajando a través de un arco mucho más alto, así que, mientras que al menos en el periodo clásico de los acorazados solo podías compensar parcialmente la atmósfera, la parte de moverse podía ser compensada en un grado mucho mayor. Sin embargo, esto requeriría los servicios de un sistema de control de fuego que incluyera un director central de fuego y una computadora de control de fuego. La razón para el director central de fuego era simple. Con tu primera salva prácticamente garantizada para fallar, necesitaba suficientes disparos aterrizando para dar una idea aproximada de dónde había sido realmente tu punto de mira en relación con la ubicación real del objetivo. Una sola bala no era suficiente. Las variaciones en el arma, la bala, la carga o cualquier otro número de factores, incluyendo la atmósfera, podrían hacer que se vaya largo, corto o fuera del punto de mira y no tendrías forma de saberlo. 2 balas eran casi tan malas como si una de ellas estuviera en el objetivo de tu punto de mira real, lo cual por supuesto no había garantía de porque ambas podrían estar completamente desequilibradas y no tendrías forma de saber cuál estaba en el objetivo, incluso si había una. 3 era mejor, ya que las posibilidades de que 2 de 3 disparos estuvieran dramáticamente desviados eran bajas, pero aún era posible. 4 se consideraba ideal para el periodo en cuestión en su mayoría, ya que un solo valor desviado sería obvio contra los 3 que estaban en el objetivo, y, incluso si 2 de ellos estaban fuera, probablemente estarían fuera por diferentes cantidades, y eso permitiría al menos que los otros 2 que estaban en el objetivo se midieran en el peor de los casos. Si tus 4 disparos se dispersaban completamente en los primeros acorazados que tenían de 8 a 10 cañones en los costados, eso aún dejaba otra media salva disponible para intentarlo de nuevo, o un par de intentos más si tenías un barco con un costado de 12 cañones. Alternativamente, en estos barcos con un alto número de cañones podrías disparar media salva con más armas, en ese caso particular 6, para dar más puntos de datos y así menos posibilidades de que los valores desviados alteren los datos. El director también te permitía, en teoría, apuntar todas las armas que quisieras al mismo punto y dispararlas al mismo tiempo, ya sea de manera completamente remota o proporcionando un único conjunto común de datos a todas las armas para que las sigan manualmente o algún híbrido intermedio. Esto era importante para asegurar que el mismo conjunto de circunstancias estaba afectando a todos los proyectiles en la salva o media salva particular, ya que mientras que disparar en ráfaga las armas parece muy impresionante, por supuesto, la ubicación exacta, velocidad, posición y temperatura y las condiciones atmosféricas alrededor del barco variarían en una base de segundo a segundo y por lo tanto el fuego en ráfaga, como digo, parece espectacular pero no es tremendamente útil para determinar si vas a acertar al objetivo o no. El ordenador de control de fuego, mientras tanto, era el centro que unía toda la información que se estaba recopilando y pasaría un conjunto final de rangos, elevaciones y rodamientos a las armas. ¿No era una computadora como la entenderías ahora? Estos dispositivos eran inicialmente puramente mecánicos y más tarde electromecánicos en lugar de electrónicos, es decir, todos los cálculos se realizaban mediante sistemas de engranajes, palancas, ejes y todo tipo de relojería interesante, y la parte eléctrica generalmente estaba allí solo para proporcionar la fuerza motriz. La razón por la que necesitabas estos dispositivos era que, aunque cualquier cálculo individual dado para los diversos factores que tenías que tener en cuenta podría ser relativamente rápido y fácil de resolver,
Hacerlo para cada cálculo que necesitaba ser hecho tomaría a un salón entero de personas tanto tiempo que el resultado sería inútil para cuando lo terminaran y tendrían que empezar de nuevo, especialmente porque muchos cálculos necesitaban la entrada de otros para ser resueltos o dependían mutuamente el uno del otro para dar un resultado final. Mientras tanto, una computadora de control de fuego podría hacer todo esto por ti casi instantáneamente. Y las mejores podían, en diferentes grados, también actualizarse en base a los valores iniciales ingresados, lo que ahorraba algo de tiempo a la hora de calcular la información de control de fuego para la próxima salva. Entonces, ¿qué factores necesitaban tener en cuenta estos mecanismos y por qué? Bueno, repasemos brevemente una lista no exhaustiva. Algunos de estos factores tendrían su propia instrumentación, como inclinómetros para recopilar los datos relevantes para alimentar, y también tenga en cuenta que algunos sistemas tempranos no eran capaces de contabilizar, o al menos contabilizar con precisión, algunos de estos factores, en parte debido a las limitaciones del dispositivo en sí, y en parte debido a las limitaciones de la instrumentación. Ambas continuarían avanzando durante la primera mitad del siglo XX. Primero estaba tu velocidad. Esto necesitaba ser considerado porque cualquier cosa en el barco, incluyendo los proyectiles, estaría avanzando a la velocidad del barco y por lo tanto un proyectil disparado a un objetivo, si se apuntaba teóricamente verdadero, en realidad aterrizaría un poco adelante del punto de mira porque tendría un poco de impulso horizontal. Esto tendría que ser considerado contra la velocidad del enemigo para producir una diferencia de velocidad general que luego daría una corrección final a las armas que las llevaría ligeramente adelante o ligeramente detrás del punto de mira inicial establecido por los telémetros, dependiendo de las velocidades relativas de los dos buques. Segundo, tu rumbo relativo. Esto no dependía estrictamente de tu alineación al norte, aunque esto entraba en juego en otro factor del que hablaremos más tarde, pero se preocupaba en gran medida por el efecto de tu rumbo relativo de nuevo a las armas en sí mismas, como si tus armas estuvieran apuntadas a 90 grados a un lado u otro y tú estuvieras yendo en línea recta. Esto es efectivamente lo mismo que calcular para el factor 1 tu velocidad, pero si estás navegando alejándote del objetivo, estarías impartiendo una ligera velocidad negativa a los proyectiles, lo que luego los haría caer ligeramente cortos sin corrección. Lo opuesto ocurría si te acercabas a la meta. Y estos cambios relativos en la velocidad dependían de la entrada en uno de la velocidad, ya que los factores de velocidad angular y hacia adelante relativas dependían de la velocidad general de tu barco. Y de nuevo, el rumbo del enemigo en relación contigo también sería un factor. ¿No es divertida la trigonometría del triángulo rectángulo? Tercero, tu tasa de giro. Esto era obviamente importante, ya que girar significaba que tu rumbo y posiblemente velocidad estarían cambiando constantemente, así como añadiendo inercia a tus proyectiles, ya que ellos y el resto del barco generalmente intentarían seguir yendo en la dirección en la que habían estado anteriormente si estabas girando. Las torretas también tendrían que girar a una cierta velocidad relativa a tu velocidad de giro para mantener los cañones apuntados a cualquier punto al que estuvieras apuntando, y todo esto también induciría varios cambios al punto de mira. Cuarto, el balanceo. Normalmente el barco se balancearía en cierta medida y un cañón apuntado a un ángulo encontraría que este ángulo absoluto cambia con el balanceo. Había un par de formas de lidiar con esto. Más tarde, podrías tener un sistema alimentado que usara giroscopios y motores para mantener los cañones en el mismo ángulo relativo al horizontal, o podrías mantener los cañones en un ángulo fijo y medir el ángulo del barco mientras se balanceaba, que era más el caso en las primeras partes del siglo XX. En este caso, configurarías el ángulo de apuntado real del cañón para tener en cuenta tu objetivo, y nuevamente hay varias formas de hacer esto. Podrías calcular la velocidad general hacia arriba o hacia abajo impartida durante un balanceo y disparar los cañones a mitad de balanceo con un ángulo de apuntado corregido para tener en cuenta esto, o podrías esperar hasta que el barco alcance el ápice o el nadir de su balanceo cuando las conchas tendrían en teoría una velocidad neutral causada por el balanceo, asumiendo por supuesto que podrías reaccionar lo suficientemente rápido para disparar en ese punto en particular. Obviamente, eso representaría el punto máximo o mínimo del balanceo, por lo que tendrías que ajustar el ángulo proporcionalmente.
O simplemente podrías establecer una cantidad aceptable de velocidad inducida por el balanceo y configurar los cañones para disparar solo cuando la velocidad debido al balanceo caiga por debajo de esto, independientemente de dónde en el balanceo realmente estuviera esto. Y por supuesto, estos diversos métodos se sitúan en una escala deslizante de precisión versus permitirte disparar más de una vez en una luna azul. El 5 es el tono. Al igual que el rollo, esto impuso cambios en la velocidad de los proyectiles. A medida que el barco subía y bajaba y, más que el rollo, también podía imponer cambios en la altura de los cañones, lo que, por supuesto, podría hacer que un proyectil se quedara corto o largo o se desviara a la izquierda o a la derecha, si el rumbo del barco estaba significativamente desviado paralelo al objetivo. Este era más bien un dilema del 22, ya que compensar en la parte superior o inferior de un lanzamiento tiene el cambio de velocidad relativa más neutral para el proyectil, pero el mayor cambio en altura, y compensar en el medio de un lanzamiento tiene el menor cambio en altura, pero el mayor cambio en velocidad a tener en cuenta. Nota que en este caso puede ser necesario hacer un cálculo de mejor ajuste, ya que obviamente el balanceo del barco va a afectar a diferentes torretas de diferentes maneras al mismo tiempo. En el número 6 tenemos la temperatura, tanto del cañón como del aire donde puedes medir estas. Para el cañón, esto afecta la tendencia del cañón a caer, también afecta ligeramente la tasa de combustión de la carga y, por lo tanto, la cantidad de energía que se transmite al proyectil, el agarre que el cañón ejerce sobre el proyectil y otros factores, porque obviamente el metal del cañón se expandirá muy ligeramente a medida que se calienta. Y para la temperatura del aire, esto afecta tanto la temperatura inicial de inicio de un cañón, ya que un cañón que ha estado sentado bastante felizmente horneándose en el Pacífico ecuatorial va a estar significativamente más caliente en el primer disparo que un cañón del cual acabas de quitar un montón de hielo porque estás navegando en medio de un convoy ártico. Y hay otros factores asociados con la temperatura del aire, como la densidad del aire y las corrientes ascendentes. Los extremos también pueden afectar ligeramente el tamaño general del cañón y del proyectil, así que, de nuevo, si estás en medio de un verano pacífico en el Ecuador, tu proyectil y tu cañón se habrán expandido muy ligeramente, lo que llevará a un ajuste un poco más apretado, mientras que sí, si estás en servicio de convoy ártico, tanto el cañón como el proyectil se habrán contraído mínimamente, lo que significará que el ajuste es un poco más suelto, y eso es un poco un dilema, porque bueno, el proyectil se moverá por el cañón un poco más fácilmente, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de brechas muy ligeras en el sello, que obviamente hay otros factores físicos a tener en cuenta como la banda de conducción en los proyectiles, pero eso es un sistema completamente separado que no vamos a tratar aquí. Pero basta decir que mientras estas expansiones y contracciones pueden parecer minúsculas a simple vista, al disparar a un objetivo a más de una docena de millas de distancia, puede marcar una diferencia considerable. En el número 7 están los niveles de humedad. Obviamente, el aire húmedo es ligeramente más denso que el aire seco, al menos en lo que respecta al proyectil, porque está golpeando un montón de moléculas de agua, y por lo tanto, un proyectil que se dispara en una atmósfera muy húmeda recorrerá una distancia fraccionalmente más corta que un proyectil idéntico disparado en aire muy seco. De nuevo, este cambio puede ser solo ligero, pero en términos de distancia, suponiendo que estás disparando a un objetivo de costado, la profundidad de tu objetivo podría ser de una 500ava a una milésima de la distancia que tu proyectil está cubriendo realmente. Incluso estos pequeños factores pueden sumarse muy rápidamente para desviar tu puntería porque, seamos honestos, solo tienes que fallar por una fracción de metro y ya has fallado. La artillería naval rara vez otorga medallas por casi lograrlo. El número 8 es la presión del aire en general, y la presión del aire, por supuesto, ofrecerá más resistencia o menos resistencia dependiendo de su nivel relativo, pero, y de nuevo, esto puede introducir pequeños errores en general y todos estos factores, aunque en cierto grado pueden depender el uno del otro, también pueden funcionar en líneas completamente separadas, por lo que puedes tener aire frío seco de baja presión o puedes tener aire caliente húmedo de alta presión o cualquier variable en ello,
También tienes que tener en cuenta el número 9, la velocidad del viento y la dirección. Este es en realidad bastante grande, ya que puede afectar todos los aspectos del vuelo de un proyectil. Un viento de frente obviamente reducirá el alcance de un proyectil, un viento de cola lo aumentará, un viento lateral desviará el proyectil de su curso y un viento en cualquier punto que no sea esos 4 puntos de 90 grados impartirá aspectos de todos estos efectos a un proyectil. Con todos estos factores ambientales que mencionamos anteriormente, también pueden variar en diferentes puntos y altitudes a lo largo del curso de un proyectil. El viento puede ser de 20 nudos hacia el este donde te encuentras, 10 nudos hacia el oeste donde está el objetivo, y podría ser 20 nudos hacia el norte a 1 milla en la atmósfera por donde va a pasar tu proyectil, y, por lo tanto, sin tecnología más reciente, solo era realmente posible ajustar los valores que realmente se podían medir desde el propio barco por tu entorno local, y tal vez algunos de los más obviamente visibles que estaban en otros lugares. Por ejemplo, si tenías una nube de cobertura baja, por ejemplo, o tus telémetros podían ver que quizás las banderas en tu barco objetivo apuntaban en una dirección ligeramente diferente y con quizás algo menos o más energía en comparación con la tuya. En el número 10 estaba la velocidad del enemigo. Ahora tenías que adelantar tu disparo como si dispararas donde estaba un enemigo en movimiento en el momento del disparo. Entonces, en los 20 o 40 segundos que tardaba el proyectil en llegar a los rangos de batalla típicos, ya no van a estar allí. Así que calcular qué tan rápido van, y por lo tanto dónde estarían casi 1 minuto en el futuro, asumiendo que no cambien de curso, era bastante importante. Esto por supuesto también influyó en la velocidad relativa entre los dos barcos de la que hablamos al principio de esta lista. Número 11. El rumbo y la dirección del enemigo. Y nuevamente, esto informa el cambio relativo en la distancia entre los barcos y el cambio absoluto de ubicación para el objetivo. Un objetivo que se acerca, obviamente, vería un proyectil dirigido a su ubicación anterior irse largo, incluso si corriges por velocidad y viceversa, por lo que todo esto también necesitaba ser ajustado. Y al igual que la velocidad del enemigo, esto también informaría un cambio relativo en la posición entre los barcos, ya que esto puede cancelar o exacerbar las diferencias dependiendo de los dos conjuntos de datos. Número 12. La tasa de giro del enemigo. Esto informaría cómo los dos puntos anteriores cambiarían momento a momento, así como tomar en cuenta la velocidad del objetivo para producir un punto probable, una ubicación para el objetivo en el futuro. Eso era básicamente solo una extrapolación lineal adicional. Para mayor complejidad, estos tres últimos factores interactuarían con los mismos factores que estaban a bordo de tu propio barco, como mencionamos, y esto crearía una corrección siempre variable a tu punto de mira. Debe notarse que tomar en cuenta estos tres factores para tu propio barco y para el barco enemigo y dar un resultado sensato era algo que solo los sistemas de control de fuego más recientes eran capaces de hacer. Y número 13. La rotación de la Tierra. Los proyectiles viajan una distancia suficientemente larga en los combates navales y pasan suficiente tiempo en el aire para requerir una contabilidad por el hecho de que la Tierra y cualquier cosa que esté más directamente vinculada a ella, como digamos los océanos y los barcos, se habrán movido ligeramente para cuando el proyectil caiga. Necesitas usar la latitud del barco porque entonces puedes compensar la velocidad relativa de la Tierra en tu ubicación. Pero también necesitas tener en cuenta tu rumbo relativo al norte verdadero. Recuerdo que mencionamos eso justo al principio, porque si la rotación de la Tierra haría que tus proyectiles se desvíen largo, corto o de lado, dependía también de su ángulo relativo a la dirección de la rotación de la Tierra, por lo que todas estas correcciones se alimentarían donde fuera posible, como dije, dadas las limitaciones de los instrumentos disponibles y la computadora de control de fuego, en un conjunto de datos corregidos finales que se enviarían a los cañones. Una vez que se enviaron los primeros proyectiles, se introducirían observaciones sobre dónde habían caído en comparación con dónde se esperaba que cayeran, junto con cualquier actualización de todos los factores anteriores que podrían haber llegado desde que se dispararon los cañones, y se calculaba una nueva posición. La próxima salva o media salva saldría y, con suerte, tus proyectiles caerían un poco más cerca y así sucesivamente, hasta que, con suerte, golpees algo. Ahora, había formas de acelerar el proceso.
Por ejemplo, si disparabas dos medias salvas, una por encima y otra ligeramente por debajo de lo que pensabas que decían los datos dados, esto daría una idea más rápida de dónde estaban los errores, porque, como digo, probablemente no esperarías acertar con tu primer punto de mira. Alternativamente, podrías optar por lo que se llamaban disparos en escalera, en los que caminarías una serie de pequeñas salvas de proyectiles a lo largo de una serie de rangos, nuevamente para intentar acercar al menos uno al objetivo, en cuyo punto se podría abrir un fuego más rápido y, con suerte, más preciso para maximizar los aciertos en el menor tiempo posible. Los primeros sistemas eran relativamente lentos, a veces manuales, y solo podían usar un número limitado de las entradas previamente mencionadas. Algunos sistemas te darían una predicción, pero tendrías que reingresar los ajustes para obtener una nueva, mientras que las unidades modernas podrían mantener un seguimiento continuo actualizable sobre la marcha. Asimismo, muchas unidades iniciales solo podían operar con movimiento lineal directo. Si tu nave o la enemiga cambiaban de curso, tendrías que reiniciar los cálculos con los nuevos datos vectoriales. Con el tiempo se introdujo la energía eléctrica, más sistemas permitiendo cálculos avanzados, así como nuevos instrumentos proporcionando datos adicionales y más potencia de procesamiento. Por supuesto, el radar eventualmente ofrecería datos extremadamente precisos de ahorro de núcleo y rango, suponiendo que estuviera funcionando y calibrado correctamente, así como proporcionando actualizaciones constantes sobre lo que estaba haciendo el enemigo. La historia de la mecánica exacta de algunos de estos sistemas, como la mesa Drea, el sistema de control de fuego Mark Mio, la mesa de control de fuego de la Almirantía y similares, se examinarán con más detalle en otro momento. Pero basta con decir que, mientras al comienzo de la Primera Guerra Mundial, algo tan simple como que el enemigo se alejara significaría que tendrías que reiniciar todo el sistema y comenzar desde cero. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas más avanzados teóricamente te permitirían estar haciendo un 8 en tu acorazado y aún así mantener un bloqueo de control de fuego razonable todo el tiempo. Obviamente, la ubicación exacta y el nivel de protección otorgado a estos delicados instrumentos de control de fuego eran algo importante cuando se trataba del diseño de barcos. Necesitabas un gran número de tripulación para manejarlos, y con la mejor voluntad del mundo, son instrumentos bastante delicados. No responden bien al fuego intenso de proyectiles. Bueno, los humanos tampoco reaccionan muy bien al fuego pesado de proyectiles, así que doble razón para protegerlos, pero, por supuesto, de nuevo, cuanto más alto en el barco estuvieran, más peso agregaría, y ponerles aún más protección solo aumentaría el peso y disminuiría la estabilidad aún más, y así. Los sistemas de control de fuego eran relativamente vulnerables, incluso si podías tomar la computadora de control de fuego real y ponerla en algún lugar relativamente protegido. Dependía de las entradas de varios instrumentos delicados, y estos no podían ser protegidos hasta un grado relativamente grande. Por ejemplo, con tus telémetros, físicamente necesitas esas lentes para poder ver. Puedes poner el resto de él en algún tipo de caja blindada, como de hecho se haría con los telémetros montados en la parte trasera en las torretas, pero al final del día, si un fragmento rompe esa lente y ese prisma, la cosa está fuera de acción y realmente no puedes protegerlo tan bien contra ese tipo de fuego, así que esta es la razón por la que la redundancia era muy importante, como vimos con la clase Latorio, y esto se extendió a los sistemas de dirección de control de fuego y las computadoras de control de fuego también, así que ya hemos visto con Bismarck que tenían un sistema primario y dos sistemas secundarios, y con otros barcos como, digamos, Vanguard, incluso podría haber casos en los que todo el sistema principal de control de fuego se duplicaba por completo, por lo que podrías destrozar uno de ellos por completo y el otro simplemente tomaría el control como si nada hubiera pasado. Y, por supuesto, al final del día, si todos esos sistemas fueran destruidos o los métodos de comunicación entre ellos y las torretas se cortaran, las torretas tenían sus propios telémetros y en algunos casos tendrían versiones más pequeñas de estos tipos de sistemas de control de fuego que les permitirían a su vez calcular algunos de estos datos, pero la menor naturaleza de estos sistemas significaría, por supuesto, un fuego menos preciso, y generalmente solo podrían ser utilizados para la torreta con la que estaban particularmente asociados, por lo que de nuevo, por ejemplo, en el batalla final del Bismarck, una vez que el sistema principal de control de fuego ha sido eliminado,
La precisión del fuego de artillería del Bismarck disminuye y luego, una vez que las estaciones de control de proa y popa también han sido demolidas, las torretas que operan bajo control local tienen una posibilidad bastante pobre de acertar a algo. Ahora, por supuesto, nada de esto aborda los sistemas de control de fuego antiaéreo, que tienen su propio conjunto de problemas a tratar porque es un entorno mucho más 3D y también tienes que estar por diseño en posiciones mucho más expuestas con un rango de movimiento 3D mucho mayor. Así que en algún punto en el futuro lejano, supongo que abordaremos los sistemas de control de fuego antiaéreo. Pero por el momento, aunque esto ha tomado alrededor de una hora, espero que esto proporcione un cierto grado de claridad sobre cuán complejo es realmente llevar un proyectil en un buque de guerra y lanzarlo a través del océano para idealmente intersectar con un buque de guerra enemigo a varias docenas de millas de distancia. Así que con eso concluiré aquí. Muchas gracias por escuchar y espero verte de nuevo en otro video. Eso es todo para este video. Gracias por verlo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjalo saber en los comentarios a continuación. Recuerda comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.